reconocer que uno no tiene nada para acercarse a Dios, eso significa arrepentimiento. Cambio de mente, cambiar la mente, cambiar justamente la palabra arrepentimiento es metanoia, cambio de mente, cambio de la forma en que pensamos, en que nos podemos. Fíjense que ahí el Señor hablaba esto en un contexto en que había todo un sistema religioso, lo cual eran los fariseos, saduceos, todas las personas que había justamente una liturgia en el templo, ¿no? Y todas las personas pensaban que tenían que traer algo a Dios para poder acercarse a Dios. Entonces, esta es la predicación, y en otra parte dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Crean en la buena noticia, o sea, arrepiéntanse y pongan su confianza solamente en la obra de Cristo en la cruz. Pero fíjense que más adelante, él dice, la palabra del Señor dice que viendo una multitud se subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, Fíjense que lo que está hablando acá el Señor tiene mucho que ver con las cualidades de un discípulo, o la forma en que la persona se tiene que acercar al Señor. Y no es casualidad que el Señor haya elegido esta frase, justamente las bienaventuranzas. Ahí empieza a hablar del Sermón del Monte, uno de los sermones más extensos. Fíjense que del capítulo 5 hasta el capítulo 7 está el Sermón del Monte, y él trata varios temas en este sermón, y justamente el primer tema que él trata es justamente cómo tiene que acercarse la persona a Dios, cuál tiene que ser la actitud del corazón de la persona, porque Dios lo que mira es el corazón, Dios mira el corazón. Ahora, ¿cómo se querían acercar el sistema religioso? El sistema religioso se quería alcanzar a Dios por su propio esfuerzo personal, por sus obras, ¿no? Ellos decían, ¿se acuerdan? Estaba el fariseo, el cual se estaba orando consigo mismo, decía, en el templo, y decía, Señor, yo te doy gracias porque no soy pecador, no soy como los demás, que son pecadores, doy diezmo de todo lo que tengo, no soy ni como los adúlteros, no soy fornicario, Señor, no soy ladrón, no soy. Entonces, y dice la palabra del Señor que él hablaba consigo mismo. ¿Por qué? Porque él no se estaba acercando a Dios. Él no llegaba ni al cielo raso del techo, ¿no? No llegaba ni ahí la oración de él, sino que era algo que él estaba hablando consigo mismo, porque a Dios no llegaba esa oración. Porque él lo que estaba haciendo era fanfarronear de lo que él hacía, ¿no? Entonces decía, Señor, te doy gracias porque hago esto, doy diezmo de todo lo que tengo, oro todos los días, Señor, ayuno 2 veces por semana. Y el Señor ni siquiera lo estaba escuchando, ¿no? Eso era lo que. Entonces, él es una persona rica en espíritu. Él traía su esfuerzo personal para pensar, porque pensaba que con ese esfuerzo personal él se estaba acercando a Dios. Y dice, y cuando mira a un publicano que estaba ahí arrodillado, el publicano estaba llorando, y el publicano decía, y cuando este fariseo estaba ahí decía, ni soy como este publicano, decía, que es pecador, y él pensaba que no era pecador por lo que era así. Entonces, y el publicano estaba ahí y se golpeaba el pecho y decía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. ¿Saben lo que quiere decir que una persona era pecadora en esa época? Una persona que decía que era pecadora te podía apedrear. O sea, admitir que, o sea, por eso es que la palabra, y después el Señor Jesucristo habla y dice, el reino de los cielos de los valientes. Una persona que reconoce cuál es su condición. Pero aún viendo su condición, dice, Señor, no tengo nada, vengo con manos vacías, pero Señor, recibime. Fíjense que el pecador dice, ten piedad de mí, Señor, sé propicio de mi pecador, Señor, sé propicio. Yo sé que soy pecador, Señor, pero vengo a tus pies. Vengo a clamar misericordia. Vengo a refugiarme en ti, Señor, en la fe. Fíjense que es muy diferente la oración de una persona arrepentida. Ese arrepentimiento es el que el Señor hace alusión a esto, a reconocer que uno no tiene nada para acercarse a Dios. Reconocer que uno es, por decirlo así, es un miserable espiritualmente. Y esa es la forma que Dios quiere que la persona se acerque a Él. Si una persona viene con altivez y dice, Señor, como ese fariseo, no llega a la oración ni siquiera al cielo raso. Por eso es que es tan importante la condición. Dice la palabra del Señor que el corazón quebrantado, Él no lo... al humilde, justamente esa es la persona que viene con humildad delante del Señor.
Y la palabra del Señor dice que todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, no había justo ni a un uno, no hay nadie que haga el bien. Y ahí cuando Pablo estaba hablando de eso, es justamente esto, del arrepentimiento que tiene que tener la persona y reconocer que justamente no tiene nada para acercarse a Dios. Y cuando la persona reconoce eso, ¿qué hace el Señor? Lo abraza, la gracia del Padre. Amén. El hijo pródigo también, cuando fue Padre, no soy digno, dijo, de ser llamado tu hijo. Y, estaba todo lleno de mugre, todo apestoso, ¿no? Con olor, estaba, por decirlo así, en el barro, que era el pecado, un símbolo del pecado. Sin embargo, él, cuando alzó la mirada, dijo, no soy digno de ser llamado tu hijo. Iré, lo diré, hazme como uno de tus jornaleros. Dice que esa es la condición, pero ¿qué recibió ese hijo pródigo cuando llegó delante del Padre? Recibió todo de parte del Señor, la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es todo justamente para nosotros. La gracia es un regalo inmerecido. ¿Qué hizo el Padre? Le puso anillo de oro en sus dedos, lo vistió con una vestidura nueva, le sacó esa vestidura andrajosa, y le puso calzado en sus pies, lo separó del mundo, lo declaró santo. ¿Sabes que la vestidura significa cuando Dios te declara justo? Y Dios te declara justo no porque tengamos algo para acercarnos a Él, sino que nos declara justo porque estamos poniendo nuestra confianza en el único justo, en Cristo Jesús. Amén. Él es el único justo. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces la única forma que el pecador se puede acercar al Señor es reconociendo que es. ¿Qué hace entonces el sistema religioso? Hacía que las personas se apartaran de Dios, se pusieran más lejos de Dios, porque los hacía pensar que ellos sí merecían el cielo. Fíjense qué importante que es reconocer esto. Que todos venimos así, reconociendo, Señor, soy pecador. ¿Se acuerdan Pedro cuando se arrodilló y dijo, apártate de mí, Señor, que soy pecador? Justamente de los valientes es el reino de los cielos. Y Pablo dijo, palabra fiel y digna de recibir por todos, dice que Jesucristo vino a salvar a los pecadores. Y Pablo dijo, de los cuales yo soy el primero. Yo soy, dijo, no era, dice, sino que soy. Reconocía su condición, gloria al Señor. Y él era una persona madura en la fe, una persona que estaba reconociendo realmente quién era él. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces ese es el corazón contrito y humilde. Dice la palabra del Señor, así dice el alto, el sublime, el que habita en la eternidad. Dice así, yo habito en la eternidad, dice, en las alturas y con el quebrantado y humilde de espíritu. Entonces, ¿cuál es la forma de acercarse al Señor? Es reconociendo, ese es el arrepentimiento justamente que exige Dios para salvación. Que la persona reconozca su condición. Porque si una persona no está reconociendo, lo que está haciendo es resistir al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Entonces, fíjense qué importante. Y acá empieza hablando de esto. ¿Cuál es la condición de un discípulo? La palabra del Señor dijo, vayan, toda autoridad me es dada, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Amén. Todas las cosas que yo les enseñándoles. Esta es la enseñanza para un discípulo. Pero la condición de un discípulo, fíjense que está aquí, en este sermón del monte. Un discípulo tiene que tener todas estas condiciones para que realmente pueda ser un discípulo. Y empieza hablando así. Dice, sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y acá empieza la primera condición, porque solamente dice acá, bienaventurados los pobres en espíritu. Gloria al Señor. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Para que una persona pueda, gloria al Señor, entrar en el reino de los cielos, esta tiene que ser su condición. Reconocer que es pecador y que no tiene nada para acercarse a Dios y apoyar su fe en el único justo, en la obra de Cristo en la cruz. Por eso nosotros siempre
decimos, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Amén. Gloria al Señor. Fíjense que para que la persona pueda recibir el Espíritu Santo de Dios, lo que tiene que es creer, es creer el Evangelio. Amén. No tiene que hacer obra, solamente creer en la buena noticia de salvación. Y para que la persona pueda creer en esa buena noticia, esta tiene que ser su condición. Tiene que ser una persona pobre de espíritu. Una vez le prediqué el Evangelio a un compañero de trabajo, ¿no? Cuando recién el Señor me trae a sus caminos y buscaba a mis compañeros y yo le hablaba y algunos se me enojaban mucho, ¿no? Y una vez me llamó la atención la respuesta de un compañero de trabajo cuando yo le prediqué el Evangelio, que el Señor Jesucristo justamente vino al mundo, se hizo hombre, se tomó forma de hombre y justamente vino a salvar a los pecadores. Y él me dijo, yo no soy una persona mala, me dijo, yo soy una persona buena. Dice, tenés que ir a hablarle a los pecadores, a los que están en el vil pecado, a los que están drogándose, a eso tenés que ir a hablarle, no a mí porque yo soy bueno, me decía él. Entonces esa es la persona, yo le estoy para mostrarle cuál es la persona rica de espíritu. Una persona que es rica, que piensa él que por lo que él hace, yo no le hago mal a nadie, yo trabajo, vengo de mi trabajo y no le hago mal a nadie, así que soy bueno. Tenés que predicarle a las personas malas. O sea, él no estaba reconociendo lo que Dios dice de nosotros que somos pecadores. Entonces, es muy difícil que una persona así acepte el Evangelio. Como dijo el Señor, cuán difícil, no se estaba refiriendo a la riqueza física, se estaba refiriendo a lo que una persona, el orgullo justamente que produce un sistema religioso, cuando la persona dice, yo sí me puedo acercar a Dios, me estoy ganando el cielo, porque estoy haciendo obra, estoy haciendo mérito, ¿no? Y hay personas que hacen muchas cosas, no es que estén mal hacer algo bueno, ¿no? Pero ellos se basan y ponen su confianza en sus buenas obras, no en la obra de Cristo en la cruz. Lo que el Señor nos manda es a poner nuestra confianza en lo que Cristo hizo en la cruz. Él ya pagó por nuestros pecados. Amén. Él ya murió en la cruz por nuestros pecados. Él murió, que esto significa por el lugar nuestro. Amén. Por los pecados que eran nuestros. Él nos cargó todo en la cruz. Y Él sufrió el castigo que nosotros merecíamos, lo sufrió Él. Ahora la persona elige, bueno, o quiere pagar Él por su pecado, o pone su fe en la obra de Cristo, que Cristo ya pagó por todos sus pecados. Amén. Por todos sus pecados. Y a eso vino el Señor, a salvar al hombre. Amén. Dice, abriendo su boca, se enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, y solamente de ellos, es el reino de los cielos. Una persona pobre de espíritu es una persona que, como lo dijimos, que no depende de su propio mérito, sino que pone su confianza en lo que Cristo hizo en la cruz. En su muerte, en la cruz, su sepultura y su resurrección, que son las buenas noticias. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Gloria al Señor, bienaventurados los que lloran. Gloria a Dios. Esa es nuestra, justamente cuando nosotros nos aborrecemos, a nosotros mismos lloramos, justamente al ver nuestra condición pecaminosa, lo que pasa en nosotros es justamente llanto. Pero ¿qué va a recibir una persona que llora? Dice, va a recibir consolación. ¿Quién es el consolador? El Espíritu Santo. Amén. Va a recibir el Espíritu Santo. Justamente cuando la persona cree en el Evangelio, viene el Espíritu Santo a morar en él. Lo hace, se vuelve templo y morada del Espíritu Santo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué es una persona mansa? Una persona humilde, ¿no? Humilde, no se está refiriendo a una persona que va con humildad. Y describimos la humildad delante del Señor. ¿Qué significa ser humilde delante de Dios? ¿Qué significa tener humildad? Bienaventurados los humildes, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia. El apóstol Pablo decía, ahora se nos ha revelado la justicia de Dios. La justicia de Dios, que es justamente por la fe. ¿Qué significa esto? Nosotros somos declarados justos por la fe en Cristo Jesús. No por obras, como dice la palabra del Señor, para que nadie se gloríe. Amén. Entonces, fíjense qué importante, y en el Evangelio justamente lo que queda afuera es la carne.
es el propio mérito personal. O sea, no tengo nada para acercarme y digo, Señor, yo vengo así, soy pecador, Señor, pero te pido misericordia, ¿no? Gloria al Señor. Esa persona, fíjense que dice, porque la palabra del Señor, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia. Qué maravilloso. Bueno, ahí estaba declarando justamente, todo esto es el Evangelio. Es hambre y sed de justicia, de que cómo el Señor me ve a mí. Cómo el Señor me ve a mí cuando pongo mi confianza. Dice la palabra del Señor que el publicano que está, volvemos otra vez cuando el Señor explica la parábola del publicano y el fariseo, y dice que el publicano dice salió justificado. No así el fariseo. Cuando reconoció justamente, entonces mira, dice los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Y dice que la justicia justamente viene de estar vestidos justamente con la ropa nueva que el Señor nos da, y esa ropa nueva es justamente la justificación. Entonces, ¿se acuerdan cuando estaba Adán y Eva desnudos en el huerto del Edén? ¿Qué quisieron hacer eso? Taparse. ¿Con qué? ¿Qué hicieron? Y se empezaron a tejer hojas de higuera, ¿no? Hojas de higuera. Ellos empezaron a coser, hicieron un esfuerzo personal por cubrir su desnudez. La justicia de Cristo, justamente dice la palabra del Señor, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, eso es la única forma de que Dios me declare justo a mí, es porque puse mi confianza en la cruz de Cristo. Entonces ahí yo soy justificado. Entonces, ¿qué significa eso? Que Dios me ve justo. No por mí, sino porque Cristo, su Espíritu Santo, toma este templo y viene a morar. Entonces Dios ve a Jesús en mí, no me ve a mí, sino que ve a su Hijo Jesús. Y acá está hablando acerca de esta justificación. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos. Gloria al Señor. ¿Cuándo una persona es misericordiosa? Cuando se pone en el lugar de una persona que va al infierno, ¿no? Y le predica el Evangelio. Que también es lo mismo justamente de la predicación de reconciliar al hombre con Dios. Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si yo tengo misericordia de esa persona, ¿qué voy a hacer? Le voy a predicar el Evangelio. Amén. A eso se está refiriendo el Señor. Fíjense que todo pasa por la predicación del Evangelio. No es que va más allá, habla de la predicación del Evangelio. Yo, si amo a las demás personas, justamente le voy a ofrecer justamente las buenas noticias, le voy a predicar, le voy a predicar las buenas noticias. Este mensaje justamente es algo que el Señor quiere que nos envíe a predicar estas buenas noticias de salvación. ¿Para qué? Para que si la persona cree, esa persona vaya al cielo, o sea, esté con el Señor por la eternidad, y no pague en el infierno a él. Pero fíjense que muchas personas no tienen misericordia, ven a otro que está yendo por un camino errado, está haciendo por su propio mérito, por su propia obra, y no se le acercan a predicar el Evangelio. Entonces acá dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Gloria al Señor. La persona cree en el Evangelio, justamente pasa a ser, Dios los ve que tiene un corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué es un pacificador? Una persona que está reconciliando al hombre con Dios. Es un predicador de las buenas noticias. Un predicador de las buenas noticias, el apóstol Pablo decía, él nos dio la palabra de la reconciliación, el ministerio, decía, el ministerio, el servicio de la reconciliación, donde Dios está reconciliando en sí al hombre. Amén. Gloria al Señor, no tomándoles en cuenta sus pecados.
Gloria a Dios. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y después dice el apóstol Pablo, dice, benditos, ¿no? Hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Amén. Hermosos son los pies de los que anuncian, gloria al Señor, las buenas nuevas. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que padecen persecución. Fíjense que muchas personas, por predicar estas buenas noticias son justamente, los persiguen, son perseguidos, son amenazados. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo no está en contra de la religión, está en contra de estas buenas noticias. No quiere el enemigo que se prediquen estas buenas noticias. Entonces, no es que sean las personas, pero hay cristianos justamente que padecen persecución por predicar la verdad, la palabra de verdad, el evangelio de salvación. El apóstol Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Es poder de Dios. Entonces fíjense que dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Los que padecen persecución. La iglesia primitiva pasaba mucha persecución, ¿no? Y después, a medida en los siglos venideros, la iglesia siempre pasó persecución. Fueron muertos, fueron asesinados, pasaron por muchas persecuciones. Fíjense, por ahí dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, y acá dice en el 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Os vituperen. ¿Qué es un vituperio? Un insulto, ¿no? Cuando te insultan, ¿alguno ha sido insultado por predicar el evangelio? Amén. Gloria al Señor. Dice acá, y se ha puesto triste usted. Le he dicho, no, que no me recibe el evangelio, Señor, derrama fuego sobre él. Manda fuego, Señor. No, uno tiene que estar, ¿cómo dice? Gozoso, dice más adelante, ¿no? Gócense. Gloria al Señor. Aleluya. Gócense cuando los persiguen. Vamos a leer más adelante. El Señor Jesucristo sabía que la iglesia de Cristo iba a pasar persecución, que iban a ser vituperados, iban a ser insultados. Son buenas noticias, ¿no? Muchas personas no les gusta justamente esta parte. Pero hay dice acá, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa, dijo el Señor Jesús, os vituperen y os persigan, y os digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y os digan toda clase de mal contra vosotros. Y esta es la cualidad de un discípulo. Un discípulo. Fíjense que todo esto que estamos leyendo ahora, esto se leía a las personas que se iban a bautizar. Se leía todo el Sermón del Monte completo, porque es la cualidad justamente de un discípulo de Cristo. Mucha gente no quiere seguir. El Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz. Fíjense qué importante, dice, bienaventurado soy. Esto bienaventuranza, ¿sabe qué significa la bienaventuranza? Felices. Felices sois, dice, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos, dice, y alegraos. Cuando alguien lo insulte por causa del nombre del Señor Jesucristo, usted gócese, porque lo que está haciendo esa persona, ¿sabe lo que está haciendo? Le está haciendo ganar galardones en la eternidad, en el cielo. Gloria al Señor. ¿Cuántos se alegran cuando lo insultan? No es grato en el momento, ¿no? Pero cuando uno lee la palabra del Señor y dice, gócense y alégrense. Gócense y alégrense.
Dice, porque vuestro galardón, dice, vuestro galardón, su premio, el galardón es un premio que Dios te da, dice, es grande en los cielos. Porque así, dice, persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El Señor mandó, ¿se acuerdan? 12 discípulos, 12 personas que iban a pregonar justamente el Evangelio. Iban a pregonar el Evangelio. Ellos, el Señor dejó una responsabilidad en estos 12 discípulos, que luego fue Pablo, por supuesto, como dijo él, como un abortivo, como el último de los apóstoles. Pero fíjense que él vino como un abortivo, dice, y también él, ¿qué pasó? ¿Fue todo bueno para él? Lo apedrearon una vez, dice, fue apedreado en Listra, 3 veces naufragó, azotado 5 veces, 3 con vara, ¿no? De parte de los judíos. Fíjense lo que pasó el apóstol Pablo. Y eso lo hacía por amor de la iglesia y por amor de Cristo. Él no tomaba su propia vida como algo precioso, decía el apóstol Pablo. Yo no tomo mi propia vida como algo precioso, sino que si tengo que padecer por causa... ¿Saben que los discípulos estaban contentos de padecer muchas veces por el nombre del Señor Jesucristo? Algo que se ha perdido. Ahora el evangelio que se predica ahora no es el evangelio real, ¿no? El evangelio real tiene estas cosas, ¿no? No te van a amar todas las personas. Muchas personas te van a rechazar, incluso dice la palabra del Señor, no los van a querer oír. Los del mundo no los quieren escuchar, porque ustedes no son del mundo. Gloria al Señor. Ustedes pertenecen al reino de los cielos. Los del mundo escuchan a los que son del mundo. Los del mundo escuchan y lo aplauden y tienen fama, son a los que son del mundo, ¿no? Pero ustedes, dijo el Señor, no los van a querer escuchar. Los van a rechazar. Y dice que acá dice, pero ¿saben qué? Gócense y alégrense. Gloria a Dios. Aleluya. Porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Se acuerdan que el Señor dijo más adelante? Dice, hagan tesoros en el cielo. Porque si ustedes hacen tesoro acá en la tierra, viene el ladrón, se los puede robar, la polilla no come, si me compro una ropa elegante, no muy preciosa, la polilla puede venir, el orín, pero ustedes dicen, hagan tesoros en el cielo. Hagan tesoros en el cielo. Y esa es la predicación justamente del Evangelio. Del Evangelio. Dice, gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Dice la palabra del Señor, vamos a tener popularidad, vamos a ser famosos. Los que quieren contentar al mundo, el mundo los ama. El apóstol Pablo siempre decía, si yo quisiera agradar a los hombres, dice, no sería siervo de Dios. Si quisiera agradar, no. Pero, por supuesto, hoy estamos en el ámbito de la iglesia y tenemos que predicar lo que el Señor dice en su palabra, amén. Lo que el Señor está declarando. ¿Cuál es la condición entonces para que una persona sea discípulo? Tiene que entender, arrepentirse y conocer su condición y venir así como está delante del Señor. Amén. Como está. El Señor no te pide andar y empezar a ser una persona buena. No, porque es imposible. Pero el Señor te recibe con los brazos abiertos cuando la persona reconoce cuál es su condición y pasa a ser un discípulo de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y pasa a ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Así que Dios les bendiga, hermanos. Gócese y alégrese. Amén. Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Gloria al Señor. Yo no sé quién le está hablando el Señor esta tarde. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Yo sé que alguien le está hablando al Señor. Gloria al Señor. Dios le bendiga grandemente y denle un fuerte aplauso al Señor Jesús. A Él siempre sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Vamos a pasar, vamos a entonar con todo nuestro corazón
adorarle al Señor. Amén.